Estamos listos ya, doctora, al día. ¿Cómo crear hábitos saludables para prevenir la predisposición al cáncer? Para esto nos acompaña la doctora María José Muñoz, experta en oncología. Bienvenida. ¿Cómo están? Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de tenernos aquí. En nombre de Solca quiero agradecer, pues queremos llegar a un mensaje a toda la gente que nos ve a través de su programa, recordando que el 4 de febrero se conmemoró el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Y a propósito de esta lucha tan importante y de esto que evidentemente es algo que ha azotado y sigue azotando a la humanidad, ¿cuáles serían los principales consejos para la población, doctora? ¿Qué debería hacer la población en general para prevenir en cuanto a quizá chequeos preventivos y en cuanto a la vida diaria? Bueno, sí es súper importante hablar de este tema. Quisiera contarles unos datos probablemente preocupantes. Para el 2020 en Ecuador más o menos se diagnosticaron 30.000 casos. Se prevé que para el 2040 esto va a subir a 53.000 casos. Wow. Es decir, vamos a duplicar o triplicar el número de pacientes diagnosticados. Importante saber que el 30% de los tumores pueden ser prevenibles. Entonces, el primer consejo es cuidarnos, la prevención primaria, es decir, estar bien, cuidar mi cuerpo, mi alimentación, hacer actividad física, mantener un peso estable, no fumar, es súper importante, disminuir también el consumo de tabaco, es decir, cuidar de mi cuerpo, cuidar de mi estilo de vida. Importante también la prevención secundaria, que es ir al médico. Muchas veces sentimos que ir al médico es solo cuando siento alguna molestia muy grave, pero a veces el cáncer no da síntomas hasta que no está avanzado. Entonces, ir al médico a mis chequeos rutinarios, al mínimo una vez al año, para que él me examine, me pida los exámenes de acuerdo a mi edad. Si no encuentra nada perfecto, mantenemos un estilo de vida, pero si encuentra algo en ese punto, es en el que vamos a poder tratar al paciente de manera temprana y, ¿por qué no, curar ese cáncer? Entonces, la otra parte de la prevención es ir al médico, hacerme mis chequeos de acuerdo a mi edad y a mi riesgo de padecer cáncer. Doctora, sí, yo precisamente leía que para el 2050 se incrementará un 77% más de cáncer en la población y la verdad es que sí es impactante, ¿no? Sabemos que es una enfermedad que la vive obviamente el paciente de una manera terrible, la vive toda la familia, así que si nosotros tomamos en cuenta todas estas recomendaciones es súper importante. Ahora, ¿qué es lo que sucede si yo tengo esa predisposición? Ahora se pueden realizar exámenes, de hecho, para saber si una persona tiene predisposición a cáncer. ¿Qué pasa si yo tengo esa predisposición al cáncer? Lo que usted menciona, este estilo de vida saludable, alimentación, ejercicio, bajarle los niveles al estrés, podría ser que ese candadito no se abra y el cáncer no se desencadene en mí. Así es, hay que recordar que el 5 al 10% de los tumores pueden ser hereditarios. Es decir, si yo tuve mi abuelita, mi tía, mi hermana con cáncer de mama, puedo en ese punto yo desarrollar cáncer. Pero justamente para disminuirlo, prevenirlo o diagnosticarlo de manera temprana es que mantengo el estilo de vida. Entonces, mantengo cerrado el candado. ¿Por qué? Porque cuando yo fumo, por ejemplo, mi célula no se recupera de una manera adecuada y ese candado que estaba cerrado se va a abrir. Entonces, por eso es importante hacer la consejería. En la actualidad tenemos múltiples estudios genéticos que nos permiten conocer si yo tengo alguna mutación o algún cambio puntual. Entonces, probablemente si yo tengo familiares con cáncer, tengo 30 años y mi familiar más temprano tuvo cáncer de mama a los 30 años, entonces no voy a empezar a hacerme una mamografía a los 40 años. Probablemente tenga que hacerme un eco o una resonancia magnética 10 años antes, es decir, a los 30 años. Entonces, esa parte es súper importante, la consejería genética, ir en el momento indicado y no dejar pasar nuestros antecedentes. Debemos conocer las enfermedades de nuestra familia. Perdón, quiero solo una cosita. Yo puedo decirle al doctor, yo me quiero hacer esto, doctor, envíeme un pedido, o cómo funciona esto. Claro, no todas las pacientes deben hacerlo. Okay. Para eso tenemos que ver algunos factores de riesgo. Por ejemplo, como le mencionaba, mi tía, mi hermana, mi mamá con cáncer de mama, factor de riesgo. Un cáncer ¿Con cuántas personas de la familia es factor de riesgo? Más de 2 ya es. ¿Sí? Por ejemplo, que yo haya tenido cáncer de mama hace 10 años y ahora tengo un cáncer gástrico. Es decir, 2 tumores en una misma persona es otro factor de riesgo que ya me prende la alarma. La otra es que tenga en edades muy tempranas. En la actualidad vemos pacientes muy jóvenes con cáncer. Tengo pacientes de 30 años, de 27 años con cáncer de mama, con cáncer de cérvix. Entonces, si tengo un familiar que ha tenido un cáncer a una edad no habitual, porque el principal factor de riesgo, uno de los factores de riesgo
riesgo es la edad, es una alarma. Entonces, en ese caso, usted es tributaria de hacerse un estudio. Si no tengo ninguno de esos datos, pues tengo el mismo riesgo que el resto de la población de tener cáncer. Doc, así es. Yo creo que el tema de cuidarnos del tema del cáncer, hacer estos estudios, llevar una vida saludable, es una responsabilidad que tenemos nosotros. Pero yo sí considero que necesitamos políticas de salud mucho más fuertes, porque sabemos que tal producto genera cáncer y lo máximo que podemos hacer es que en el producto te ponen en letras chiquitas, esto puede generarte cáncer. Sabemos que ciertos químicos generan cáncer, los seguimos consumiendo por un tema económico, porque claro, es mucho más fácil comprarme esto para alimentar a mi familia, que me sale mucho más barato, que alimentarme bien, que podría generarme un costo más costoso, pero al final, a la larga, más barato por un tema de salud. Pero no hay políticas a nivel mundial y local que prohíban productos que ya sabemos que generan cáncer, que ya sabemos que podrían alterar nuestras células, que nos están afectando como seres humanos, no solo con esta enfermedad de cáncer, sino con otras enfermedades, y no hacemos nada. O sea, realmente las políticas sí tienen que ser mucho más fuertes. Así es. Bueno, lastimosamente, como usted dice, no hay una política determinada. Si bien hay muchas campañas de prevención, pero aún siguen comercializándose productos que causan cáncer. El tabaco causa más de 15 tipos de cáncer diferentes. Tiene más de 200 carcinogénicos dentro de lo que es el tabaco. Entonces, es importante, como usted dice, generar políticas, ser un poco más fuertes en estas políticas, pero también considero que parte de parte de la educación. Es por eso que parte de la prevención primaria también es el conocimiento, el poder saber, el poder enseñar a mi hijo, decirle desde pequeño, mira, los hábitos saludables, cuando llegan a la adolescencia. También. Exacto, entonces una comida saludable. Entonces, todo eso que yo voy dejando, y por eso es tan importante este mensaje, y muchas gracias por la invitación, es que desde nosotros empieza, desde educar, desde nuestro hogar, desde mejorar mis hábitos, y seguro con mi ejemplo, mis hijos y el resto de mi familia lo van a lograr. Sí, hay que tratar de cambiar las políticas, estoy totalmente de acuerdo, pero mientras no lo logremos, mientras no se pueda, al menos empezar de uno, que es ya súper importante. Y esta enfermedad termina siendo muchas veces, o en su mayoría quizá, muy silenciosa, ¿verdad? Y se escucha de muchos padecimientos o que el cáncer atacando a donde nunca habíamos escuchado, ¿no? Se escucha del cáncer a la glándula tiroides, y se escucha también muchísimo ahora muy común también el cáncer al colon, y el cáncer gástrico, el cáncer a la piel, y muchísimas cosas. Entonces, ahí es cuando viene la importancia de este diagnóstico oportuno. Pero uno dice, ¿y ahora qué hago? O sea, ¿cuál sería el examen que se debería hacer? ¿Es un examen con un médico general? ¿Cuál sería el examen que debería hacerse una persona quizá a partir de los 30 años? ¿Cómo direccionar a la gente que nos ve ahora? Porque dice, ¿y ahora a dónde me voy? ¿Voy a un gastroenterólogo? ¿Voy a un médico general? ¿A dónde nos vamos? Bueno, de inicio, pues sí, antes de cumplir la edad establecida, podemos ir donde un médico general, quien nos va a revisar, un médico familiar, un médico internista de nuestra confianza. Dependiendo del tipo de tumor, tenemos algunos estudios que podemos hacer. Por ejemplo, cáncer de cérvix, que ocupa el segundo lugar de diagnóstico en nuestro país y tiene una alta mortalidad. Muchas mujeres mueren, pero sabemos que es un cáncer prevenible. Hay que recordar que el cáncer de cérvix, las células empiezan a cambiar en 10 a 15 años. Entonces, realmente es un tumor súper prevenible. Entonces, por ejemplo, las guías recomiendan iniciar a hacer un Papa Nicolau, que es un estudio de las células del cérvix, a partir de los 3 años de la primera relación o a partir de los 21 años. A partir de los 30 años, que sabemos que aumenta el riesgo, una prueba de HPV más un Papa Nicolau. Si sale bien, podemos repetir el estudio hasta los 5 años, y esto lo podemos hacer hasta los 65 años. Y ahí va la importancia de no solo hacerme el examen. Tengo mi examen, voy donde mi médico. En ese caso podemos hacerlo con un ginecólogo, quien va a revisar mi región mamaria, va a revisar mi examen y va a decirme, ok, todo está bien, o aquí hay una pequeña alarma en la que yo pueda trabajar en esos 10 o 15 años. Cáncer de mama también, primer lugar de diagnóstico a nivel de Ecuador y a nivel mundial. Si bien tenemos muchas terapias para el cáncer de mama y ha prolongado la sobrevida de las pacientes, también es un tumor que lo podemos prevenir y detectar a tiempo. Una mamografía más o menos a partir de los 40 años. Lastimosamente no toda la población puede acceder a eso, es por eso que estamos justamente haciendo estas campañas. En Solca también estamos muy comprometidos con las campañas de prevención. Entonces, si tengo 40 años, acudir donde mi médico, decirle, tengo que empezar mis chequeos habituales. Y como les mencionaba, lastimosamente una parte
digamos, injusta del manejo del cáncer es este nivel socioeconómico. Sí. Entonces creo que nosotros somos los responsables de empezar a alzar la voz, tomando estos días conmemorativos y todos los días de nuestras vidas para alzar la voz y decir que el cáncer puede ser prevenible. Entonces hay que hacernos los chequeos en los hombres a partir de los 40 años, un PSA, un antígeno prostático, para poder detectar oportunamente cáncer de próstata. Porque al final todos hemos perdido algún familiar o algún amigo por esta terrible enfermedad. Así es. Así es, muy amable, doctora. Gracias, Muchísimas doctora. gracias por haber estado junto a nosotros. La doctora María José Muñoz, médico oncólogo, nos acompañó para hablar sobre este tema y nos quedamos con esas palabras. ¿Es prevenible o puede ser curado a temprana, cuando se detecta? Sí, cuando el diagnóstico pues es, mientras más temprano hay más posibilidades. Así que bueno, seamos conscientes también muchas veces por la incomodidad de este Papa Nicolau, por el dolor un poquito de la mamografía, decimos no me hago y voy retrasando, que son uno de los cánceres pues que más prevalecen aquí en nuestro país, a realizarnos de estos exámenes con conciencia cada vez que sea necesario. Muy amable, doctora, muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros el día de hoy, y creo que también es importante volver a decir lo que nosotros decimos: lleve una alimentación saludable, no sea sedentario, haga ejercicio, salga a caminar, y que los niveles de estrés también, sí, que bajen un poquito esos niveles de estrés. Para muchas veces resulta complicado, pero está también en nosotros poder llevar una vida muchísimo más sana. Nos vamos a ir a una pausa comercial y ya regresamos con más. Es las 10:22. Usted está viendo Saboreando la Mañana, para pasarla bien.